Bueno, polaridad. Polaridad de molécula explica unas cuantas cositas, entre ellas la polaridad va a explicar uniones intermoleculares, explica solubilidad en agua y explica, en principio estas dos cosas son muy importantes, uniones intermoleculares, solubilidad y puntos de ebullición y fusión. Bueno, la polaridad lo vamos a aplicar ya directamente sobre moléculas. Por ejemplo, todo esto se basa en lo siguiente: la electronegatividad. Nosotros sabemos que la tabla periódica tiene una periodicidad en cuanto a la electronegatividad que dice que los elementos que están más abajo son menos electronegativos que los que están arriba, y los que están a la derecha son más electronegativos que los que están a la izquierda. O sea que el que está arriba a la derecha, que es el flúor, es el más electronegativo de todos, y el que está abajo a la izquierda es el menos electronegativo de todos. Bien. Y la electronegatividad está tabulada en la tabla periódica, o sea, nos dan valores. Entonces, si yo uno o dos elementos, por ejemplo, hidrógeno con hidrógeno, hidrógeno con carbono e hidrógeno con flúor, bueno, se van a generar diferencias de electronegatividad, ¿verdad? El hidrógeno. Bueno, esto está en la tabla periódica, abajo el numerito lo dice. La electronegatividad, cuando tengo un enlace covalente, vamos a empezar a ponerle electronegatividades arriba a los átomos a partir de ahora. Bien. Entonces, si yo uno un hidrógeno con otro hidrógeno, la electronegatividad es 2,2 para cada lado, y la diferencia delta de electronegatividad, o sea, la diferencia de electronegatividad, es de 0 en este enlace. En este enlace la diferencia de electronegatividad es de 0. Claro, porque yo si resto uno con el otro, el más grande con el más chico, me da 0. 2,2 menos 2,2 me da 0. Bien, ahora vamos a la unión carbono-hidrógeno. 2,2 para el hidrógeno y 2,5 para el carbono. Entonces la diferencia de electronegatividad es mayor menos menor, 2,5 menos 2,2, 0,3. Y entre el flúor, que es 4, y 2,2, bueno, nos da 1,8. Diferencia de electronegatividad es 1,8. Bien, o sea que acá nosotros lo que aprendimos a hacer es que cada enlace covalente tiene una diferencia de electronegatividad. Y vamos a aprender lo siguiente: es que existe una escala de electronegatividad, y la escala es así. De entre 0 y 0,4, entre 0,5 y 2, y entre 2 y 4, entre 2,1 y 4. Bien. Y dice lo siguiente, que si la diferencia de electronegatividad, esto ya vamos a ver, todo se va a ir conectando. Si la diferencia de electronegatividad está entre 0 y 0,4, el enlace es no polar. Si la diferencia de electronegatividad está entre 0,5, entre 0,5 y 2, el enlace es covalente polar. Esto es covalente. Entre 0 y 0,4 es covalente no polar. Entre 0,5 y 2 es covalente polar. Entre 0 y 0,4 es covalente no polar. Entre 0,5 y 2 es covalente polar. Y entre 2
y 2,1 y 4 es iónico. ¿Sí? En realidad, eso que nosotros aprendimos, que metal con metal es metálica, metal con no metal es iónico y no metal con no metal es covalente, la realidad es que eso lo que hace es explicar un poco este cuadro, las diferencias de electronegatividad. Pero bueno, en principio concentrémonos en las covalentes. Nosotros observamos que dentro de las covalentes tenemos covalentes polares cuya diferencia de electronegatividad está entre 0 y 0,4. Las covalentes polares cuya diferencia de electronegatividad está entre 0,5 y 2. Y bueno, después todo de acá para acá entre 2,1 y 4 son iónicas. Nosotros por ahora nos van a interesar estas que son las covalentes. Bueno, entonces vemos que hidrógeno con hidrógeno o cualquier unión covalente homoatómica entre dos mismos átomos va a dar 0 y es una unión covalente no polar. En este caso que está entre 0,3 es una unión covalente no polar porque hasta 0,4 es covalente no polar. Y a partir de acá 1,8 es recontrapolar porque estamos acá, estamos en este punto, 1,8. Y a partir de ahora, cuando encuentro una unión covalente polar, le hago un vector. Y este vector va a apuntar al elemento más electronegativo. ¿Sí? Va a apuntar al elemento más electronegativo. Bueno, vamos a empezar a hacer moléculas. Hidrógeno con hidrógeno. Y ahora sí hay que hacer todo. Es más, nos vamos a ir a los ejemplos que hicimos anteriormente. Vamos a agarrar los ejemplos de la TREPEV. Bueno, volvemos a los ejemplos de la TREPEV. Hidrógeno con flúor. Bien, hidrógeno con flúor. Nosotros acá habíamos analizado, hicimos la unión covalente entre hidrógeno con flúor, uno para acá, uno para hidrógeno, uno para cada lado, nos dio esta molécula. Y a partir de ahora, además de hacer la geometría, le vamos a agregar la polaridad, un elemento más. Le ponemos un 4,0, le ponemos un 2,2 a esto. La diferencia, o sea que en este caso el delta de electronegatividad es 1,8, por lo tanto es polar y le vamos a hacer un vector para allá. Entonces esta molécula, como tiene un vector para allá, además de ser lineal, geometría electrónica molecular lineal, además de tener un ángulo de 180 grados, vamos a agregar que la electronegatividad entre este enlace es 1,8 y vamos a agregar que la molécula es polar. ¿Por qué es polar? Porque tiene un vector. Después vamos a ver más claramente qué significa esto de tener un vector. Pero nosotros acá vemos un vector que va del hidrógeno al flúor porque es más electronegativo, que tiene un módulo de 1,8. ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividad es 1,8. Entonces el módulo del vector es de 1,8. Y no hay nada que se le oponga, entonces ese vector es una resultante. Entonces la molécula es polar. Vamos a ir viendo caso por caso. Nos vamos acá, al trióxido de azufre. Bueno, una doble por acá, una doble por acá. Dativa, dativa. Nos queda una cosa así. Y la vuelvo a dibujar. O sea, esto era así. Bien, un triangulito. Oxígeno, oxígeno. Sí, por supuesto, es una molécula plana, triangular, que tiene un ángulo de 120. O sea, todos los ángulos son iguales. Y a partir de ahora le vamos a agregar la polaridad. Bueno, el azufre es 2,58. El oxígeno es 3,44.
Esto genera una diferencia de electronegatividad de 0,86. Entonces acá voy a tener un vector, acá voy a tener otro vector y acá voy a tener otro vector, apuntando al oxígeno y con un módulo de 0,86. Bien, perfecto. Ahora analicemos esto. Yo tengo tres vectores, por supuesto, con un módulo de 0,86, porque es la diferencia de electronegatividad. 0,86 y 0,86. Si nosotros vemos esto de este modo, azufre, oxígeno, 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 y el módulo de 0,86, que son todos iguales. Pensemos, si yo agarro un triángulo equilátero, pongo tres personas, una agarrando de cada punta, una de acá, una de acá, una de acá, y las tres personas tiramos con la misma fuerza de la punta de ese triángulo equilátero, ¿el triángulo se va a mover? La respuesta es no, porque se anulan las fuerzas. Si nosotros hacemos los resultantes de las fuerzas, esta fuerza anula esta y anula esta, y esto, en realidad, por más que adentro de la molécula haya polaridades, enlaces covalentes polares, porque 0,86 es polar, la resultante de toda la molécula da 0, porque se anulan entre ellos. Ya vamos a ir viendo caso por caso y vas a ir dándote cuenta cuándo se anulan y cuándo no. Pero esta molécula es no polar, porque si bien tiene vectores adentro, tiene enlaces covalentes polares, estos enlaces covalentes polares se anulan. Entonces lo que vamos a hacer es poner que la molécula es no polar. No hay resultante. Si bien hay vectores, no hay resultante. Y si no hay resultante, la molécula es no polar. Vamos al siguiente ejemplo. Tetracloruro de carbono. Tetracloruro de carbono pasa lo mismo. Porque el carbono tiene una electronegatividad de 2,55. Y el cloro tiene una electronegatividad de 3,16. Entonces, 3,16, 3,16 y 3,16. Esto tira para acá, esto tira para acá, esto tira para acá y esto tira para acá. Con una diferencia de electronegatividad de 0,61. Entonces 2,55 menos 3,16 da 0,61, 0,61, 0,61, 0,61. Bien. Si nosotros vemos que son cuatro vectores iguales, con el mismo ángulo, con el mismo todo, bueno, en definitiva, este cancela este y este cancela este, y si bien tengo enlaces covalentes polares adentro de la molécula es no polar. ¿Por qué? Porque el resultado o las resultantes de esos vectores da 0. Y sí, da 0, porque este anula este y este anula este. En caso del ácido fluorhídrico, lo que habíamos visto, en este caso, que a este vector que está acá no lo anulaba nadie. A este vector no lo anula nadie. Por eso la molécula es polar. Porque el vector resultante no lo anula nadie. En los otros dos casos que vimos, tanto el trióxido de azufre como el tetracloruro de carbono, estos vectores se anulan entre ellos porque son iguales, son como si nosotros tuviéramos una estrella tipo una cruz, y hay cuatro personas agarrando de cada punta de la cruz, tirando con la misma fuerza. La cruz se queda en el medio.
No hay resultante de eso. Entonces la molécula es no polar. Perfecto. Vamos a ver el dióxido de azufre, ¿qué pasa? Bueno, acá tenemos al dióxido de azufre. Ya habíamos visto en el video pasado que es una covalente doble más una covalente dativa, y le vamos a poner las electronegatividades a esto. Bueno, el dióxido de azufre, que no es lo mismo que trióxido de azufre. Ya vimos en el video pasado que en definitiva lo que sucede con esta molécula es que la geometría electrónica es plana triangular, la geometría molecular es angular, que el ángulo es menor a 120, pero lo importante de esto es que nosotros si le ponemos las electronegatividades nos queda que el azufre tiene una electronegatividad de 2,5, que el oxígeno tiene una electronegatividad de 3,5 y este de 3,5. Bueno, entonces sí, por supuesto, 2,5 menos 3,5 da 1. Entonces acá hay un vector y acá hay otro vector. Y esto da 1. O sea, porque 3,5 menos 2,5 da 1. Y esto da 1. Ahora la pregunta es, estos dos vectores que van para abajo, acá lo vamos a ver mejor, dos vectores que hacen así, ¿no? Lo pongo sobre la TREPEV. ¿Se anulan? Yo pregunto, si agarro un triángulo y pongo a dos personas tirando... No, mejor, porque ni siquiera es un triángulo, es un ángulo esto. Si yo agarro una B corta de fierro grande y agarro a cada persona agarrando de la punta de la B corta, una persona de acá, una persona de acá, y esas personas tiran, ¿va a haber movimiento? Sí, por supuesto. La B corta se va a mover ¿para dónde? Y las resultantes en vectorial se hace así. Va a haber un movimiento así. O sea, esa es la resultante. Uno cola con cola, punta con punta y me da la resultante. ¿Hay resultante? Sí, por supuesto. ¿Dónde se pone la resultante? La resultante se pone afuera de la molécula. Así. Cuando hay resultante, la molécula es polar. Y se pone mu distinto de cero. Quiere decir que el movimiento es distinto a cero. Mu significa movimiento o resultante. El movimiento, el mu, es distinto de cero. En todas las moléculas que eran no polares, el mu, en el caso del tetracloruro, es igual a cero. No hay movimiento porque se anularon los vectores o bien porque no hay vectores. En este caso, el mu en el trióxido de azufre es igual a cero. No hay movimiento, porque si bien hay vectores internos, los mismos se anulan. Entonces el mu es igual a cero. Mu igual a cero. Molécula no polar. Las no polares tienen mu igual a cero. Acá tenemos mu igual a cero. Molécula no polar. Pero en el dióxido de azufre el mu es distinto a cero. No, el mu se puede cuantificar, pero nosotros no lo hacemos, no lo vamos a hacer de ninguna manera porque hay que hacer análisis vectorial acá y no lo vamos a hacer. Y entonces para nosotros el mu es cero para la molécula no polar y es distinto de cero para la molécula polar. Y nada más. Y nada más. Entonces cuando el mu es distinto de cero, el vector resultante se dibuja afuera y la molécula es polar. Dióxido de azufre. Vamos a ver qué pasa con el dióxido de azufre. Bueno, el dióxido de azufre es una covalente doble para cada lado y tal. Están en línea recta porque la geometría electrónica y esto está todo en el video anterior explicado, no nos detenemos. Y finalmente tenemos que el oxígeno tiene una electronegatividad de 3,5. 3,5 para este oxígeno y el carbono tiene una electronegatividad de 2,5. Bien, entonces por supuesto que el vector va para acá con un vector, con un módulo de 1 y acá el vector va para acá con un módulo de 1. Bueno, estos dos vectores son iguales.
Entonces, ¿qué pasa entre ellos? Se tachan. Si bien tengo vectores, pero se anulan, porque es como agarrar una soga y que de una punta tire uno con una fuerza y de la otra punta tire el otro con la misma fuerza. La soga se mantiene en el medio. Esto es un mu igual a 0 y la molécula es no polar. Dato de color, el dióxido de carbono es no polar y es muy necesario que sea no polar para poder exhalarlo, porque si fuera polar no lo podríamos exhalar. Bueno, dato curioso. Entonces, el mu es igual a 0 en el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque se anularon los vectores. Y la molécula es no polar. Boridruro. El boridruro, ¿qué es esto que está acá? Bueno, vamos con el boridruro. El boridruro es geometría electrónica triangular, geometría molecular triangular, ángulo de 120. Y vamos a ver, ya nos podemos imaginar que esto es no polar porque si bien hay vectores, se cancelan, pero lo vamos a analizar. El boro. Ah, no, no hay vectores, porque el boro tiene una electronegatividad de 2,0 y el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,2, 2,2, 2,2. Bien. Entonces, 2,2, 2,2, 2,2 y 2,0. Hay diferencia de electronegatividad, pero el delta de electronegatividad es 0,2 y 0,2 es no polar. Con lo cual acá no hay vector, no hay nada, la molécula tiene un mu igual a 0. Ahí iba por un distinto. La molécula tiene un mu igual a 0 y la molécula es no polar. Bien, amoníaco, amoníaco, muy interesante. Bueno, obviamente que lo que nos importa es lo que nosotros tenemos en cuenta cuando ponemos las polaridades es la geometría molecular, no a la electrónica. Nosotros no le ponemos diferencia de electronegatividad a los electrones de arriba. No tienen. Bueno, para el hidrógeno es 2,2, 2,2 y 2,2. Bien. Para el nitrógeno es 3,1. Bien, 2,2 menos 3,1, 3,1 menos 2,2, sí, por supuesto, da 0,9. Entonces sí, acá hay vector y acá hay vector. 0,9, 0,9, 0,9. Bien. O sea que esto es como si fuera, como esto es un piramidal, muy importante tener bien aprendido el video anterior. Este vector va para acá con una intensidad de 0,9. Esto va acá con un módulo de 0,9 y esto va para acá con un módulo de 0,9 y si unimos cola con cola y punta con punta, cola, porque es análisis vectorial, punta con punta, esto nos da, por supuesto que nos da una resultante. Obtuvimos una resultante que se dibuja fuera de la molécula. Y si tengo resultante, el mu es distinto de 0 y la molécula es polar. O sea que el amoníaco es polar, sí, recontra polar. Bien. Y la estrella del asunto, nos falta el agua. Vamos a analizar el agua. Oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hidrógeno, 1. Hidrógeno, 1. Enlace covalente por acá, enlace covalente por allá. Dos pares electrónicos libres. Esto nos queda así. Oxígeno, 1, 2. 1, 2. Hidrógeno por acá. Hidrógeno por acá. Espera. Vamos a poner así los electrones. Tenemos una cosa por acá, una cosa por acá. Bien. O sea que si nosotros tomamos en cuenta todo, la geometría electrónica son 4 puntos, porque este es el oxígeno y son 1, 2, 3, 4, par, par, hidrógeno, hidrógeno. Son 4 puntos, o sea que la geometría electrónica es tetraédrica. La geometría molecular es, bueno, tacho estos dos y que me queda un ángulo acá.
acá queda un ángulo, pues solamente miro los átomos. O sea que la geometría molecular es angular. Y el ángulo de enlace es menor porque esto empuja. Es menor a 120. Y si me fijo las polaridades, 2,2, 2,2, y 3,4. 3,4 para el oxígeno. 0,8. No, 0, no, 1,2. Ojo, no. 1,2, pero va para acá. La diferencia de electronegatividad. 1,2. Y va para acá. 1,2. O sea que este vector con este vector y este vector con este vector da una resultante. Que la resultante se dibuja afuera. Y es así. O sea que el mu es distinto de 0. O sea que la molécula es polar. Bien. Recontrapolar es el agua. Es la base de la vida que el agua sea polar. Y el agua es polar. Bien. Entonces ya tenemos más o menos todo aprendidito. Y vamos a establecer una regla de solubilidad. Y dice así. Lo polar disuelve a lo polar. Quiere decir que las moléculas polares se disuelven en agua, porque las moléculas polares se disuelven en el agua que es polar. Y lo no polar disuelve a lo no polar. Por ejemplo, lo polar disuelve a lo polar y lo no polar disuelve a lo no polar. Esas son las dos reglas de solubilidad. Entonces, si yo tengo un frasquito con agua y tengo por otro lado un frasquito con aceite, esta es la regla básica de la vida, con aceite, esto es agua y esto es aceite. Los aceites son no polares. Todos los aceites son no polares. La nafta es no polar. Los hidrocarburos son no polares. Entonces, si yo pongo una gotita de aceite en el agua, no se mezcla. El aceite y el agua no se mezclan. ¿Por qué? Y bueno, porque el aceite es no polar y el agua es polar. Lo polar solamente disuelve a lo polar y lo no polar solamente disuelve a lo no polar. Ahora yo acá tengo una gotita de nafta. Bueno, si esta gotita de nafta la pongo en agua, va a quedar flotando, no se disuelve. Pero si la pongo en aceite, se disuelve. Claro, porque la nafta es no polar. Se disuelve. Lo polar, después vamos a ver por qué. Pero en principio lo polar disuelve a lo polar y lo no polar a lo no polar. Y ahora yo acá tengo una gotita de... vamos a decir alcohol. El alcohol es un mal ejemplo. Una gotita de amoníaco, que es polar. Si lo pongo en agua, se va a disolverlo más bien, porque el amoníaco es polar y lo polar disuelve a lo polar. Fenómeno. Y si lo pongo en aceite, no, va a ser así una gotita, flotando. ¿Por qué no? Porque el amoníaco es polar. Y si yo lo polar lo pongo en lo no polar, no se disuelve. Pero si lo pongo en lo polar, sí se disuelve. Lo polar disuelve a lo polar y lo no polar disuelve a lo no polar. ¿Por qué pasa esto? Lo veremos en el próximo video y ya nos estamos acercando a la tarea de orgánica que te pedía los puntos de ebullición. ¿Por qué? Vamos a hacer dos clases. Una de disoluciones y otro video de puntos de fusión y ebullición. Y con eso terminamos la serie, la saga de química.